respuestas. Como viene siendo costumbre también, iniciaremos con nuestra oración y sin más dilación vamos a empezar justamente por esa parte. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues continuamos justamente con estamos ya en la catequesis número 8 de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y recordemos que antes estuvimos dando como que esta parte de lo que era la buena parte de la introducción, entender cuál es el papel que nosotros tenemos, vernos como comunidad. No hay que olvidar que el título de toda esta tercera parte se llama Vivir en Cristo. O sea, esa es justamente como que la forma en que debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos. Y estuvimos hablando en las catequesis anteriores acerca de cómo debemos de vernos, cuál es la misión, las cosas que tenemos que preocuparnos y ese sentido que tenemos de responsabilidad para con la sociedad, para la cual también debemos de tomar una parte activa en nuestra sociedad, no quedarnos de brazos cruzados, sino actuar como Dios, como Cristo nos enseñó, como esperaba justamente de nosotros, ¿no? Todo eso de como era en un principio. Así de que en esta ocasión vamos a entrar ya a hablar acerca de lo que es la ley, ¿no? La ley moral. Vamos a ver las diferentes etapas que ha tenido la ley moral, y vamos a empezar justamente con la parte inicial de lo que es la ley moral. Entonces, inicia el catecismo en el punto 1949 hasta el 1953, de lo que nos habla es primero que nada reconocer que el ser humano, el hombre, está creado, digamos que está herido por el pecado inicial, original, y necesita de la salvación de Dios. O sea, necesita de su Salvador para poder salir adelante. Pero Dios, en su infinita sabiduría y bondad, siempre respeta justamente la libre decisión que cada uno de nosotros puede tomar. Es decir, podemos seguirlo o podemos decidir no seguirlo. Esa es la regla, que aunque Dios todo lo puede, aunque Dios no necesitó de nosotros, como decíamos la catequesis anterior, no necesitó de nosotros para crearnos, no nos puede salvar sin nosotros, sin nuestra participación. Entonces, hoy en día vivimos, es cierto que en una sociedad donde quizá tal vez como que este egoísmo, como el decir, yo soy suficiente y yo puedo hacer lo que yo quiera, y yo me puedo salvar, como que nos ha llevado un poco de soberbia a nivel social, ¿eh? Entonces, mucha gente dice, pues yo no quiero que Dios me salve. ¿Qué pasa si yo no quiero que Dios me salve? Porque yo quiero vivir mi momento, yo quiero vivir, experimentar todo por mí y así. Entonces, esa es como una nueva forma de soberbia, ¿no? Donde creemos que al grito de la libertad realmente nos empezamos nosotros a esclavizar. Porque hemos dicho en diferentes ocasiones que realmente el seguir con Cristo es como realmente somos libres. Porque somos libres de las ataduras, de esa concupiscencia, esa inclinación normal que todos tenemos justamente hacia seguir los pasos del mal, ¿no? Hacia repetir una y otra vez esa tentación original de tratar de ser como dioses. En esta sociedad, en este tiempo que nos ha tocado, como que hay muchos de esos contenidos, donde el ser humano se ha crecido tanto que cree que casi puede quitarle a Dios su lugar para tomarlo él mismo, ¿no? Entonces, en esto, como veníamos hablando en las últimas catequesis, quizá tal vez lo que hemos estado perdiendo o hemos ido poco a poco, generación a generación, hemos ido perdiendo, es justamente el sentido último de nuestra existencia. ¿Para qué venimos? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué justamente coincidimos en este momento?
Y bueno, la razón nos ha dado, hemos estado hablando de la catequesis, en catequesis anteriores, que justamente la razón última de que nosotros estemos aquí es desarrollar nuestros talentos, aprender y al final del camino buscar nuestra propia salvación. No solos, porque no fuimos creados solos, sino buscar justamente la salvación de nosotros y justamente la de nuestro prójimo. Entonces, esa es nuestra razón última. Y ese camino, hay veces que yo a veces me pregunto, queridos hermanos, luego tenemos tantos afanes, tantas preocupaciones, tantas cosas que nos distraen nuestra atención, que olvidamos cuál es la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos. Olvidamos la gran necesidad que tenemos de buscarlo a Él, de buscar a Él antes de todas las cosas. Es natural, es cierto que hay veces que pasan cosas en nuestra vida que nos distraen, que nos quitan justamente del foco de hacia dónde tenemos que ir. Pero al final, si nosotros perseveramos, seguramente que lo vamos a encontrar a Él. Y Él constantemente nos hace esos tirones de oreja para que podamos regresar a buscarlo, regresar a Él, ¿no? Muchas de las veces en esta cultura que vivimos hoy en día, pues a veces nos hemos acostumbrado a que mucha gente dice que como que en la iglesia estamos llenos de mandatos, de órdenes, de leyes, de cosas que tenemos que cumplir y simplemente están eliminando nuestra posibilidad de libertad, como que siempre tenemos que cumplir órdenes y cumplir mandamientos y que todo es pecado, pero la verdad es que esto es una visión falsa y errónea de lo que justamente nos manda Cristo y lo que nos ha dejado como enseñanza en este repositorio de la sabiduría que todavía nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Y realmente lo que nosotros debemos ver como ese tipo de cosas que nos prohíben o nos dan libertad, realmente es una ayuda. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en los mandamientos y este dice, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer ello, aquello, realmente lo que nos está haciendo es marcar un camino, una guía, es darnos una ayuda para seguir nosotros adelante y encontrar a Cristo, volver a nuestro Creador, Dios Padre, al final del camino. Esa es la misión que nunca debemos de perder de vista, ¿no? Nos dice el catecismo y es algo sumamente importante, que hay que tomarnos en serio, queridos hermanos. Hay que tomarnos en serio que nuestra salvación es una misión que todos tenemos. Hay que tomarnos de verdad, como mucha firmeza, el que nuestra salvación es la razón por la cual estamos en esta vida, es la razón de estar en este mundo. Por esa razón es que no tenemos que hacer algo que vaya en contra de ello. Y esto, aunque tenemos una inclinación, como dice Pablo, natural a ir hacia el mal, tenemos que tomarlo muy en serio para regresar a ello. Últimamente he estado como que reflexionando mucho en este tema y aunque estos son pensamientos que a mí me abordan, ¿no? Yo creo que hoy en día como que hemos perdido este foco de ver que nuestro mundo que nos rodea no es solamente lo que nosotros vemos, eso es muy fácil de saber, las cosas que existen, que están alrededor de nosotros y ahí justamente que es donde están todos los afanes, nuestras preocupaciones, quizá tal vez de nuestro día a día, nos nubla la vista y no nos permite ver que hay otro mundo paralelo, algo que no vemos, que nuestros sentidos no pueden percibir, porque nuestro espíritu sí lo percibe, porque esa parte la vamos abandonando. Por eso es que nuestro espíritu, nuestra espiritualidad es como un mundo diferente, seres que son solamente visibles y perceptibles a través del propio espíritu, ¿no? Nosotros sabemos que somos cuerpo y espíritu. Entonces, como que le damos demasiado peso muchas veces al cuerpo, a las cosas materiales, pero es justamente el espíritu lo que más nos asemeja a Dios. Entonces, lo que nos dice el catecismo es que vale la pena tomárnoslo en serio, que sea nuestro proyecto, porque es nuestro proyecto de vida, es lo más importante que nosotros tenemos. Por esa razón es que la ley moral a lo que va es justamente a enseñarnos, a recordarnos que todo lo que nosotros hacemos deja una huella. Todo lo que nosotros hacemos tiene una razón de ser con nuestros actos. Lo que nuestros actos hacen tienen que estar llenos completamente de lo que está rebosando en nuestro corazón.
Debemos sinceramente, con humildad, tratar de sacar esa parte de lo que está dentro de nosotros. Y si nosotros encontramos que hay ahí algo que no está bien, la envidia, el enojo, las cosas que no nos permiten ser felices, indudablemente es que hay algo en nuestro espíritu, algo en nuestro corazón que tenemos que purificar, que tenemos que mejorar. Y ese es justamente a lo que hace hincapié la ley moral. La ley moral, digamos que tiene diferentes finalidades, nos dice el catecismo. De hecho, la primera de ellas que tenemos que reconocer es que la ley moral es obra, de aquí vamos a hablar de 3 puntos importantes, es una obra, primero que nada, de la sabiduría divina. Dios, Dios sabe más que nosotros, eso está claro. Entonces, nosotros tenemos, a través de esa ley moral, iremos desmenuzando, tenemos que confiar en Dios, tenemos que dejarnos llevar, tenemos que ser dóciles para seguir y saber que hay veces que nosotros podemos no entender algo, pero hay que dejarnos guiar, hay que dejarnos llevar, porque esa es una obra, esta ley, es una obra que proviene de la sabiduría divina. El segundo punto importante es que la ley moral es una instrucción paternal, ¿no? Nos dicen que el amor no soporta los silencios. Y está claro, cuando nosotros queremos mucho a alguien, no nos podemos quedar simplemente viéndolos y quedarnos de brazos cruzados. El amor es activo, el amor se preocupa por los demás, se preocupa por hacer. Por eso es que dice el catecismo que la ley moral tiene una instrucción divina porque no soporta el silencio. El amor no soporta el silencio. Por esa razón es que nos tiene que llevar que confiemos justamente en la ley, esta ley que Dios nos dejó, que es la ley moral. Y por tercer punto nos dice que otra de las cosas es que la instrucción, que la ley, misma ley, es una forma de pedagogía de Dios, es decir, es una forma en que Dios también nos ayuda a aprender, a enseñar, como si fuera una escuela, para aprender y crecer desde el punto de vista espiritual y de actuación, moral, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la ley moral es una forma en que Dios se acerca a nosotros para enseñarnos cosas, ¿no? Y que nos va enseñando, y es algo además bien interesante, porque la misma ley se va adaptando a lo largo del tiempo. Dios, en su eterna sabiduría, va como desarrollando la misma ley en diferentes etapas según la forma en que nosotros vamos aprendiendo y somos capaces de entender las cosas. Todos estaremos de acuerdo que cuando somos niños y somos pequeñitos, hay muchas cosas que no entendemos, pero nosotros los padres casi siempre encontramos la forma de explicarle las cosas a esos niños que están llenos de dudas, llenos de preguntas, enseñar las cosas a su propio nivel, en la misma edad que tienen, con la capacidad de entender. Y en la medida que ese niño se va desarrollando y va creciendo, entonces la explicación tiene que ser diferente y tiene que ir adaptándose al conocimiento más profundo que tiene. Al final del camino, nosotros nadie dejamos de aprender. Entonces, en este crecer de este niño, cada vez con mayor madurez, la forma en que se transmite el conocimiento va siendo diferente para que pueda ser más claro el entendimiento. Pues si eso sucede con nosotros, que somos niños y después tenemos esta fase hasta llegar a adultos, exactamente ha sucedido a lo largo de la historia con los diferentes pueblos. En todos los países, ese grupo de personas ya en comunidad ha ido evolucionando y ha ido creciendo y la revelación, la parte de la ley moral se ha ido adaptando a cada momento de la madurez que los pueblos tienen. Que algunas de las veces esto se haya desviado, por supuesto que sí, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando ya somos jóvenes o que vamos siendo adultos, a veces rechazamos una enseñanza, rechazamos algo que nos dicen y decidimos tomar otro camino. Pues así como pasa con las personas, pasa también con los pueblos, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos que entender, siempre tenemos que buscar ese acompañamiento y dejarnos guiar por esa ley moral, ¿no? Nos dice que en el caso de la ley moral existen dos formas de verlo. Existen las cosas que se prohíbe esto o se recomienda esto. Y por ejemplo, en el caso de los mandamientos, pues tenemos muchos casos, ¿no? En caso negativo,
podemos escuchar el no matará, no robará, no codiciará los bienes ajenos, muchos nos, ¿no? Muchas prohibiciones, que como ya dije al principio, la prohibición no significa que es algo malo, que te cuartan, que no te permiten ser libre, no, sino todo lo contrario, es para ayudarte, para tener un crecimiento sano, ¿no? Por otro lado, en positivo podemos encontrar el amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, esa es una de las cosas, una que antes vimos que prohibiciones y cosas que se recomiendan y que se permiten, ¿no? Entonces, en esas partes positivas, pues obviamente también es algo bueno. Y mejor y más maravilloso que siempre buscar el querer y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es también en la parte en positivo. Entonces, hermanos, no hay que tener miedo a que a veces algo es en prohibición y algo es en positivo. Es más, si nosotros lo vemos, esas cosas que son negativas, el no matarás, no robarás, pues también tiene una parte que es en positivo. O sea, decir, no matarás es tanto como decir, promueve la vida, ¿no? El no robarás, el procura el tener y compartir los bienes con los demás, ¿no? Entonces, respeta a todos la propiedad de los demás y eso es verlo en positivo. Las cosas en positivo también tienen una parte que sería posible leerla en negativo, así como el amar a Dios sobre todas las cosas, podemos decirlo, no tendrás un Dios diferente de mí, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen como sus dos caras de la moneda, la prohibición y el mandato de obediencia, ¿no? Las dos cosas. Y el mismo punto lo podemos ver en uno o en otro lado. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque tristemente, en estas fechas y desde hace un tiempo, pues en nuestra propia iglesia se ha metido mucho esa idea de, uy, cuidado, no hables con esa persona de los nos, mejor vamos a hablar todo en positivo, ¿no? Porque qué tal que se enojan, qué tal que se van, muchos qué tales, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes y muy claros que en esto de seguir a Dios no hay medias verdades. O estás con Él o estás contra Él. Entonces no tengamos miedo a las prohibiciones, porque al final del camino una prohibición también tiene su lectura en positivo. Y sin embargo, no tenemos por qué avergonzarnos de nada. Al final del camino, como ya digo, esta pedagogía, esta enseñanza del Señor, pues está hecha para que nosotros nos dejemos guiar, para que confiadamente sigamos hacia adelante. Entonces, también hay algo que nos dice, y es muy importante, cuando nosotros pensamos en la ley moral, nos dice el catecismo que primero que nada tenemos que entender que la ley moral, esta palabra de moral a la que se refiere, esta ley, es una ley, ¿no? Que toda ley supone un mandato que es promulgado o emitido por una persona, por una autoridad reconocida entre dos partes. Es decir, que una ley tiene que ser hecha por un legislador o por un autor que todo el mundo le reconoce su autoridad. Y en este caso, que la ley moral es un mandato de Dios, pues qué autoridad más grande que nosotros podemos tener. Sin embargo, no dice el catecismo que debemos entender que la ley moral, antes que nada, supone una ley que pone un orden racional. Un orden racional es decir, que la lógica nos lleva a que es bueno, ¿no? Entonces, nos dice que la ley moral está hecha para el bien de las criaturas y, y está hecha justamente con miras a pensar en el fin último de las personas que reciben esa ley, ¿no? Entonces, sabemos que el legislador, el que la creó, pues confiamos en su poder, la sabiduría y la bondad del creador. Estas tres cosas son muy importantes en la vida, en la ley moral. Entonces, resumiendo, tenemos que pensar que la ley moral siempre está hecha como, primero que nada, que tiene una razón lógica, es entendible. Nuestra razón no puede ir en contra de ello, porque estaría algo mal, y es algo lógico y que está organizado y que tiene como finalidad establecer un orden para una finalidad de salvación de sus miembros
y convivir y lograr una convivencia sana entre las personas, ¿no? Esa es la razón de ser de la ley moral. Nos dice que obviamente, ya decía yo, que está basada en la razón. Y ese punto es muy importante, porque además esta ley, dado que está apoyado en la razón, solo el hombre es capaz de recibir la ley. Ninguna otra especie, obviamente, como no tiene ninguna razón. O sea, nunca hemos visto que, o sea, nosotros debemos sentirnos afortunados porque hemos sido capaces de recibir una ley y esa, nosotros poderla entender y ser conscientes de lo que recibe un perro, un gato, un pez, un tiburón. No hacen las cosas con la razón, nosotros sí. Por esa razón es que nosotros hemos sido los privilegiados en poder recibir esta ley que viene directamente de Dios. Decimos que esta ley, además, dado que viene de alguien tan importante como Dios, entonces es una ley que existe antes de que nosotros mismos naciéramos, de que nosotros existiéramos. Y por tanto, es tan universal, tan fundamental, que todas las leyes humanas deberían basarse en esta ley moral para poder sacar todas las leyes. Es decir, que lo que es lógico y lo que es razonable es que cualquier legislación, cualquier ley que los humanos, las personas, los políticos puedan emitir, tendría que estar para que fuera razonable, para que busque el bien común y para que mejore la convivencia con las personas, tendría que estar en perfecta armonía con la ley moral, con la ley natural, que también es otra forma de decirlo que ahora lo veremos, ¿no? Entonces, debería estar así para que entonces pudiera ser razonable y pudiera ser perdurable a lo largo del tiempo. Cuando a veces nos encontramos que nuestros políticos hacen o formulan leyes que van en contra de esa ley moral, pues es ahí justamente cuando encontramos los enconos, los problemas, muchos problemas que socialmente se generan cuando nosotros le quitamos la consistencia de la ley moral a la ley civil, ¿no? Y esa es una de las muchas cosas que se dan. De hecho, hay algo que dicen, hay un escritor español pues, del siglo XVI, ¿no? Muy famoso, Lope de Vega, que él decía que todo lo que manda el rey que va en contra de lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey a quien, ni es rey quien así lo desmanda. Es decir, lo que viene a decir Lope de Vega es que todas las leyes que se emiten tienen que estar en consonancia con las leyes que Dios manda, porque si no es así, entonces no tendríamos por qué seguir esas leyes, porque van en contra de Dios y tampoco tendría en ese momento, perdería toda su autoridad aquel que se ostenta como gobernante y entonces no puede llamarse gobernante aquel que manda hacer cosas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, nos dice también, hablando de esta misma ley, esta ley moral, que como características también es importante que nosotros sepamos que la ley, siempre, esta ley moral es eterna, y su verdad es primera y última, es decir, inicia desde antes de que existan las mismas personas y su finalidad y última eh, vigencia es siempre perpetua, siempre es la misma, ¿no? Entonces, nos dice que estas nos habla justamente de que esas leyes que son eternas, que nunca pasan de moda, eso nos obliga a pensar que han sido vigentes durante toda la vida. Es decir, nosotros podemos pensar, y así es un hecho, que lo mismo que enseña nuestra iglesia en el siglo XXI es lo mismo que venía enseñando desde hace 500 años, 600 años, que lo que ha dicho un concilio no puede estar en contradicción con lo que han dicho todos los concilios anteriores a pesar de que hayan pasado cientos de años entre unos y otros, porque su materia, su objeto, es justamente la ley moral, la que no cambia. Y si no cambia la ley moral, nosotros no somos quienes para poder cambiar esos mismos mandatos.
Nos dice también el catecismo que existen 4 expresiones de la ley moral, ¿no? Entonces, estas 4 expresiones nos dice primero que nada, la primera expresión de la ley moral es la ley eterna. Y la ley eterna a lo que se refiere es que esta ley es la que está creada por Dios y de la cual emanan todas las leyes. O sea, la ley eterna es aquella que existe en Dios mismo. Él es el promulgador de todo. Y Él es el que tiene la ley más perfecta y la eternamente existente siempre, ¿no? Y aplica para todo y para todos. Él es la ley, ¿no? Entonces, esto es la ley eterna. La siguiente expresión es la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es aquella que está inscrita en nuestros corazones. Es decir, Dios cuando nos creó también se preocupó por escribir esa ley en nuestros propios corazones. Y es lo que muchas de las veces como reflejo de eso nosotros le llamamos la conciencia. Esa voz que nos dice, oye, este está bien, esto está mal, la que nos hace capaces de reconocer entre el bien y el mal. Es cierto, que muchas de las veces nosotros cuando nos hemos alejado tanto de Dios, también oscurecemos esta misma ley y a veces no nos permite ver y pensar con claridad las cosas y a veces hasta deformamos las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser claros que esta ley natural es aquella que bajo condiciones sanas, siempre nosotros vamos a tener, es más, en aquellas inclusive insanas, aún de las personas que pudiéramos considerar que no son buenas personas, siempre nosotros podemos confiar en que ellos también tienen inscrito en su corazón esa ley natural, ¿no? Luego nos dice el catecismo que la tercera expresión es la ley revelada. O sea, Dios no se conformó solamente con escribir justamente la ley que estaba en nuestro corazón, la que está escrita en nuestro corazón, no se conformó con dejarlo ahí, sino que además, como hemos visto, esta característica de ir evolucionando, ir madurando y creciendo en el conocimiento, se preocupó por hacer una declaración explícita, ¿no? Y entonces hizo lo que es la tercera expresión de la ley, que es la ley revelada, la ley que directamente Dios nos da por revelación divina, como es el caso de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces Dios sacó esas leyes del corazón y las inscribió en una piedra, ¿no? Y ahí puso sus 10 mandamientos y nos dio toda una preparación importante. De hecho, la misma ley de la revelada tiene a su vez 3 partes, ¿no? La primera, que es justamente la ley antigua, la de Moisés y la de los profetas y tantas cosas que tenemos en el Antiguo Testamento. Después tenemos la ley nueva, la del Evangelio, ¿no? Toda la ley antigua sirvió de preparación para la venida de Cristo. Entonces, la segunda expresión, la segunda etapa que tenemos de la ley revelada es cuando nosotros recibimos justamente la revelación total a través de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos ya la revelación absoluta, ya no hay nada más que se agrega. Y nos da, y recibimos por la tercera expresión, la gracia para entender la ley. Y es justamente a partir de que tenemos Pentecostés, que el Espíritu Santo baja y recibimos nosotros esa gracia, entonces ya somos, no solamente tenemos la ley, sino la gracia para poderla entender y cumplir, ¿vale? Entonces, esa es justamente la tercera etapa de la ley revelada. Y finalmente, la cuarta expresión a la que se refiere es las leyes civiles y eclesiásticas. Las leyes civiles y eclesiásticas, pues deberían de ser esas leyes a partir de las cuales justamente emanan todas las otras que son leyes que son civiles, las particulares, o bien las que mandan y conforman y ordenan todo lo que es el clero, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que es las leyes civiles y eclesiásticas. Entonces, son 4 expresiones de la ley moral. Todas las leyes a lo que se refieren es a ver cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo actuamos hacia los demás. Esa es como que la finalidad, ¿no? Después, ya entrando justamente en estas,
lo que nos dice el catecismo empieza a detallar cada una de estas. Obviamente la ley divina, pues nosotros lo tenemos muy claro, porque la ley divina es la primera ley, la que en ella existe todo, ¿no? La que nosotros podemos llegar a comprender o no, porque podemos ser seres limitados y no acabar de entender las cosas. Entonces, en el catecismo, en el punto 1954 hasta el punto 1960, a lo que se refiere justamente es empezar a desmenuzar eso. Y la primera parte es hablar de la ley natural. La ley natural, que es una expresión de la ley moral, ¿vale? Y como decimos, bueno, pues esa ley natural es la que está inscrita en el corazón de todos nosotros. Esa ley natural a lo que se refiere es que le permite discernir, como dijimos, al hombre, y todos lo podemos hacer, discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y lo que es verdad y lo que es mentira. Nuestro reto es que seamos capaces de podernos gobernar nosotros mismos para que no seamos arrastrados, porque aquí está muy claro, queridos hermanos, o bien nosotros tomamos la rienda de nuestra vida en nuestras propias manos o nos dejamos arrastrar por lo. Ya veíamos en la catequesis anterior cuando hablamos acerca de la importancia de participar en la comunidad, donde a veces, muchas de las veces, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás o simplemente tenemos actitudes de indiferencia y nosotros no hacemos nada porque las cosas sucedan, pase nada más, ¿no? Por eso nos dice en esta parte de la ley natural que tenemos que tener conciencia de que de la parte del gobierno, pero no podemos obviamente pensar solo en los políticos y los gobernantes, cómo dirigen ellos un país. Es más, realmente nosotros deberíamos ser capaces de que cuando nosotros pensemos en alguien que va a gobernar algo, una entidad, un país, un estado, un departamento, lo que sea, pues debería ser una persona que sea capaz de gobernarse primero que nada a sí misma, ¿no? Porque ya sabemos que todos tenemos esa inclinación a la concupiscencia, y es la herida que nos deja el pecado original. Por tanto, lo que se nos pide es que nosotros, primero que nada, nos gobernemos a nosotros, gobernemos ese tipo de tentaciones para después poder pedir que otros también se gobiernan y ayudarlos inclusive, ¿no? Por esa razón, alguna vez hemos comentado que no hay que olvidar que todos nuestros dirigentes, que puede ser que nosotros siempre nos quejemos de todos los políticos, ¿no? Pero al final ellos nacen de nuestra propia sociedad, de nuestras propias familias. Somos nosotros, con nuestro ejemplo y con nuestros actos, los que marcamos la pauta de cómo deberían de ser. Entonces, cuando nosotros criticamos a los demás, pues también de alguna forma nos estamos criticando a nosotros mismos. Por esa razón es que lo más importante, si queremos cambiar las cosas, si queremos que nosotros se nos note, como dice el Papa, que se nos note que somos católicos, que somos cristianos, debería notarse a través de nuestro propio comportamiento, a través de gobernarnos nosotros mismos. Así, queridos hermanos, antes de criticar al de enfrente, critícate tú. Antes de pedir algo a los demás, pídetelo para que entonces tú seas capaz de gobernarte a ti mismo. Y en la medida que eso hagamos, seguramente que la sociedad que tendríamos sería muy diferente de lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, es lo que nos dice el catecismo en la parte de lo que es la ley moral, la ley natural, y nos dice que toda la ley natural, y eso es muy importante, nos dice que tiene dos raíces, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Una parte, y ese es cuando digo yo que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, no es para que el día de mañana digamos, fariseo y en el Evangelio nos cuenta, ¿no? Que el fariseo llegó al templo a ver y decía, gracias Dios, porque no me dejaste ser como ese pagano que está ahí y que está lleno de pecados, ¿no? Y realmente lo que está haciendo es que él tiene esos dotes de vanagloria, ¿no? Entonces lo que nos dice justamente el catecismo es que tiene dos raíces, la ley natural. La primera es la sumisión en Dios, ¿no? La sumisión de Dios. Que para todo lo que hagamos, le pidamos a Dios que sea Él nuestro ejemplo, que nos vaciemos de nosotros, de ese egoísmo, que nos vaciemos de esas cosas que nos hace a veces creer que somos más grandes de lo que realmente somos. Y dámelo humildad a Dios.
Pidámoslo que sea Él el que lleve las riendas de nuestra vida. Y esa es una de las raíces. Y la segunda raíz que nos dice el catecismo es el sentido del prójimo. Que no te pienses solamente en ti, que no estés mirándote solamente tu ombligo, que el yo, no solamente mires a eso, sino que mires a lo que está alrededor de ti, que mires, tengas ese sentido de prójimo, de los que son los tuyos, los cercanos a ti, pero también de los que no son cercanos a ti. Recordemos justamente esas peticiones del Evangelio. Cuando hagas algo bien por otro, hazlo y genera un beneficio para aquel que tú sabes que será incapaz de pagarte el favor que tú le estás haciendo. Porque entonces estarías como buscando la recompensa. Haz el bien a aquella persona que lo necesite y que no sea capaz de regresártelo, porque entonces de verdad lo vas a estar haciendo de corazón. Porque si no, otra persona se podrá sentir obligada a pagarte con la misma moneda el bien que tú le hiciste. Y entonces, pues no esperes tú ese pago, ¿no? Nos dice también el catecismo, en este apartado de la ley natural, nos dice que es lógico que existan leyes particulares. Si bien es cierto que nos dice que el alcance de la ley moral es universal y es para todos los pueblos, es muy sano que existan leyes particulares, ¿no? Porque también sabemos que en el mundo somos muchos, millones de personas, ¿no? Y cada uno ha desarrollado una cultura y un tipo de normas, de convivencia, de formas de vivir, de entender, costumbres. Entonces, por esa razón es que tiene sentido que las leyes no sean las mismas leyes para todo el mundo, sino que se adapten a la cultura, a la forma de ver, a la forma de sentir de cada uno de los pueblos. Eso está bien, pero lo que no puede ser lógico, lo que no puede estar lo que no puede ser contradictorio es que esas leyes en todo el mundo puedan tener contradicciones entre sí mismas. Lo que una ley que tiene un país puede ser contradictoria a lo que dice otro país. Eso no puede ser, porque entonces alguno de los dos estaría fallando a esta ley natural. Ejemplos de estos podemos ver muchos que tristemente, como ya hemos hablado en otras ocasiones, van ganando en importancia y van creciendo. Tantas legislaciones que cada vez más hay en varios países para promover el aborto, pues evidentemente lo que están diciendo es que van en contra de la vida, van para terminar la vida de las personas. Esa es una ley que sí que contradice la ley natural. Y ejemplos como estos podremos hablar muchísimos de ellos, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que esta ley natural eh, está dirigida y está llamada para todos los hombres. Es decir, que la ley natural existe en nuestro corazón independientemente de la religión que alguien profese, independientemente de la época en que haya vivido, independientemente de lo que suceda, ¿no? Claro, alguien puede decirme, oye, no, pero es que en el pueblo de no sé qué, alejado de la mano de Dios, resulta que está permitido la poligamia, o está permitido los sacrificios humanos, o está, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si decimos que esta es la ley natural y está inscrita en los corazones de las personas? ¿Por qué en esos lugares existen este tipo de principios, de acciones que claramente están en contra de la ley de Dios? Bueno, ahí nosotros podemos pensar, como yo decía anteriormente, pues como realmente esta ley, y eso no lo podemos dudar, la ley natural justamente va para todos los pueblos en todo el mundo, para todas las personas de todos los tiempos. Sin embargo, sí que es cierto que hay veces que suceden cosas que nublan nuestro entendimiento y aparece alguna legislador y deriva las cosas hacia algo que no es ley natural y lo acomoda a sus conveniencias y entonces la gente puede ser capaz de poder tener una distorsión en la forma que ve la ley y entonces cree que algo es bueno cuando es lo contrario, ¿no? Y son como ejemplos de estos los que hemos hablado en otras ocasiones como pecados de época, ¿no? No se permite y no es buena la esclavitud en ninguno de los casos. Sin embargo, hace 300 años todo el mundo lo veía como algo normal. No es que la ley natural en nuestros corazones fuera diferente, ¿eh? Era la misma. Sin embargo, esas personas por algunos intereses determinados habían abandonado esta visión. Por eso es que es tan importante esa raíz que decíamos del principio, de seguir siempre de forma dócil los mandatos de Dios.
Nos dice también el catecismo que, obviamente, si seguimos la parte de esa ley natural como algo que debe de guiar nuestros pensamientos de forma sana, entonces, sin lugar a dudas, tendríamos una construcción de una sociedad que tuviera una convivencia sana entre las personas, que son al final del camino, esta ley natural, si nosotros la respetáramos, tendríamos las bases claras para una construcción de unas excelentes leyes civiles. Entonces, por eso es que es tan importante seguirlo. Mucha gente dice, oye, es que la paz en el mundo nunca se ha dado. Claro, porque está formada por hombres, ¿no? Hombres con defectos, que si en algún momento nosotros hiciéramos un hincapié en construir nuestra sociedad en base a estas leyes naturales, como están orientadas a la convivencia, al buen hacer, a la sanidad, a promover lo mejor de cada uno, a sacar lo mejor de cada uno, tendríamos una sociedad de verdad que sería muy clara, que fuera muy igualitaria y que sería muy sana y aseguraría la correcta convivencia entre las personas. Pero bueno, todo tiene su problema, ¿no? Y su dificultad. Si no, pues para eso estamos, ¿no? Nos dice el catecismo que obviamente para poder cumplir con esta ley, la ley natural, pues era, y como sabemos que muchas de las veces podemos nublar nuestro entendimiento, era necesario que esta ley natural saliera de nuestro corazón y se inscribiera en aquellas piedras. Es decir, Dios, como dijimos, lo saca del corazón de las personas para escribirlo en piedra. Y quede claro cuál es el mandato y cuáles son la ley revelada, que es la siguiente parte que pues aquí el catecismo del punto 1961 al 1964 nos habla de esta ley antigua y nos dice que como etapas, estos son etapas, ya lo hablamos antes, en esta primera etapa que es la ley antigua, Dios, primero que nada, eligió un pueblo. ¿Por qué eligió ese pueblo y no otro? Pues Dios sabe, ¿no? Pero está claro que él tenía que elegir un pueblo para partir de ahí tomarlo de base para revelar su ley. No se podía hacer para todos, tenía que elegir un pueblo. Eligió al pueblo de Israel para prepararlo y hacer todo lo necesario para la venida de Cristo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en muchos pasajes se ve que siempre conforme iba pasando el tiempo, iba preparando al pueblo de Israel para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesús. Y entonces, en ese camino, pues vemos que la gradualidad de la que hablamos anteriormente, cada vez esa revelación era más clara para decir acerca de cómo tenía que ser las cosas para esa revelación. Nos dice que esa ley antigua es el primer eslabón, el primer peldaño para justamente es el primer estado de la ley revelada, ¿no? Y bueno, obviamente todos esos mandatos, la esencia básica de la ley antigua está dada por los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, si nosotros los vemos al final del camino y los comparamos con esa ley natural, lo que es de lógica entendible, que es bueno, pues es lo que dice los 10 mandamientos. O sea, no, los 10 mandamientos no dicen nada que nuestra lógica no entienda como algo bueno, como algo lógico. Ahí es el querer y entregarse plena y totalmente a nuestro creador, ¿no? Es a quien le debemos como en agradecimiento por esta obra que hizo tremenda y que nos creó a nosotros. El cuidar justamente aquellos que a imagen de Dios, pues a nuestros progenitores, cuidar y promover la vida, cuidar la convivencia con los demás a través de sus propias pertenencias, en fin. Si analizamos cada uno de los 10 mandamientos, veremos que no es sino simplemente la expresión de esa misma ley natural inscrita en nuestros corazones. ¿Pero por qué? Cualquiera puede preguntar, ¿por qué? Si estaba inscrita ya en nuestros corazones, ¿por qué era necesario ponerlo en una piedra? Bueno, evidentemente también sabemos que muchas de las veces somos necios, ¿no? Entonces necesitamos que nos lo pongan en blanco y negro para poderlo entender. Y algunas personas también pueden decir, ah, sí, pero es que cuando yo no tenía, o sea, alguien imagínense que nunca han escuchado acerca de este Dios, el Dios de Israel, que es
el que nosotros hemos tomado, personas que tienen cultura muy lejanas pueden argumentar que no son culpables de algunas cosas porque no habían conocido esta revelación. Y quizá tal vez en parte tenga razón, pero no del todo, porque ya digo yo que esto en principio obedece a la ley natural. Pero al final del camino, otros pueden decir, como Pablo, de hecho, en una carta a los romanos, él dice, es que yo era, como quien dice, más feliz antes de conocer los 10 mandamientos porque no existía el pecado. Y aparte, fíjense cómo es el ser humano, y de hecho creo que Pablo lo refleja perfectamente. Dice, es que cuando yo aprendí la ley, cuando yo aprendí los 10 mandamientos, como que me vino el pecado completamente encima de mí, y entonces me volví rehén del pecado. Porque si a mí me prohíben esto, entonces como que ya me marcan la línea de cuál es la línea roja que no debo de cruzar, ya estoy queriendo cruzarla, ¿no? Me motiva a ir al pecado. Entonces, cuanta cosa nos prohíben o nos dicen, este es el camino que tienes que seguir, por naturaleza el hombre trata de quebrantar eso. Lo vemos desde el pecado original. Entonces, alguien también puede decir, como dijo Pablo, entonces significa que la ley natural, la ley, más que la ley natural, la ley revelada, los 10 mandamientos, la ley antigua, sirvió simplemente para que yo quedara atrapado en el pecado, porque como dice Pablo, es que yo hago el mal que no quiero y no hago el bien que debo de hacer, ¿no? Yo quiero una cosa, pero mis miembros, mi cuerpo, me orilla a otra cosa. Y el mismo Pablo se pregunta, es que entonces, es que la ley antigua sirvió simplemente para que yo fuera presa del pecado, porque antes en mi ignorancia no sabía que eso estaba, y el poder, el pecado no tenía poder sobre mí. El mismo Pablo se responde y dice, de ninguna manera, ¿no? Al final el camino lo hace Dios, esta revelación de la ley, de los 10 mandamientos, para que yo entienda exactamente cuál es el camino que debo de seguir. Entonces, en saber cuál es el camino que tengo que seguir, siguiéndome, dejando de la mano de Dios y promoviendo justamente esa convivencia con los demás, que son las dos raíces que dijimos, entonces de esa manera pues yo puedo acercarme y abandonarme más a Dios. Entonces lo que tengo que hacer es cuando ya conozco cuál es la ley, los 10 mandamientos, hay que perseverar ahí. Evidentemente, los 10 mandamientos nos dieron el camino que tenemos que seguir, pero no nos dieron la gracia. La gracia nos llegó con Jesucristo. Pero en el momento, eso ya será ámbito de la siguiente catequesis, pero en la ley antigua nosotros nos enseñan cuál es el camino, pero no estamos quizá tal vez aptos para tener toda la gracia y la fuerza para ello. Que antes de Jesucristo existía la gracia, por supuesto que sí. Nosotros hemos visto en los pasajes del Evangelio al viejo Simeón, ¿no? Cuando justamente le revelan y él desde antes está ya esperando la venida de Cristo. Podemos ver otros ejemplos, también la de la sacerdotisa Salomé, entonces otros más, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que la gracia sí ha existido antes, pero la gracia se tiene que pedir, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podemos decir, yo quiero la gracia y por eso me lo agencio, no, este es un regalo que Dios nos da. Entonces, por esa razón, es que tenemos que tener claro que los 10 mandamientos nos marcan el camino, pero necesitamos también la gracia. Algunas personas, el propio Pablo dice, pero es que, ¿para qué me marcas la ley y no me das la gracia? Entonces no tengo las fuerzas para hacerlo. Me cuesta tanto trabajo, mejor la abandono. No, justamente lo que nos dice es que a través de saber el camino que Dios nos marca, es que somos capaces, tenemos la posibilidad de añorar, de querer llegar a Dios. Y esa sed, hermano, es la que Dios nos ha infundido para tratar de llegar a Él. Entonces, pues finalmente nos dice que esta ley antigua fue creada para eso, para que nos marcara el camino que debemos de seguir hacia. Y bueno, queridos hermanos, hasta ahí justamente esta catequesis del día de hoy. Terminamos, digamos, hemos hablado acerca de la ley eterna, que es la promulgada por Dios. Hemos hablado de la ley natural que está inscrita en nuestros corazones. Que el catecismo dice, es como es que Dios inscribe la ley en nuestros corazones. La ley revelada, que hemos visto la primera etapa, que es donde Dios lleva
la ley que tiene inscrito en el corazón cada uno de nosotros a unas tablas, ¿no? Y la siguiente catequesis veremos justamente cuando vemos la segunda etapa de la ley revelada, es sacar de la piedra hacia los corazones otra vez de nosotros. Es lo que podemos ser capaces con la gracia de Dios. De hecho, un pasaje de esto, recordemos que lo hemos visto en la Biblia, donde dice, dales un corazón de carne. Quítales ese corazón de piedra y dales un corazón de carne. Esto es justamente esa figura como la que nosotros podemos identificar, que es quítale la ley de la piedra, de los 10 mandamientos, y dale un corazón de carne. Llévalo otra vez al corazón para que entonces pueda encontrar. Otros pasajes ya nos empieza a hablar justamente desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Elías hay un pasaje precioso donde nos habla justamente de unos huesos, ¿no? Unos huesos que de repente, con la ayuda y con la gracia de Dios, empiezan a formarse tendones y músculos y luego se recubre de piel y cada vez unos huesos que estaban ahí inertes empiezan a formarse con una piel nueva y un cuerpo nuevo y al final Dios insufla ese espíritu y recobra vida, ¿no? Nos está hablando en todos estos casos, como siempre nosotros vemos en la parte de lo que es la Biblia, del hombre nuevo, de la vida nueva. Y esa vida nueva es la que nos prepara la ley antigua para que en la nueva ley, con la venida de Cristo, podamos nosotros ser capaces de ser ese hombre nuevo. Y ya, digo yo, estaremos revisando la siguiente categoría.